Yo soy un pleno convencido que estamos en un tiempo donde es necesario abrirse la mente, tener visión de águila para lo que Dios va a darnos, lo que Dios quiere darnos. Dios va a llevarnos a una nueva dimensión, está llevándonos a nuevos tiempos. Hoy cuando hablamos, como que estábamos hablando de cosas que ni hubiésemos soñado años atrás. Como que estamos a un nivel mucho más avanzado de que lo que se nos enseñaba a los que crecimos o nacimos en el Evangelio. Los que nacimos en algún banco de iglesia, a la hora del noviazgo se nos decía, aleluya, tienen que permanecer solteros hasta que el Señor le traiga la costilla bendecida, aleluya. Dígale que está a su lado, esperaré el tiempo de Dios, aleluya. Estaba esperaré el tiempo de Dios, esperaré el tiempo de Dios, estábamos todos, eso era todo lo que se decía. No se nos hablaba frontalmente, no se nos daban principios, no se nos decía que estaba bien ni que estaba mal. Era toda una retórica perfectamente armada, a lo mejor muy dogmática, muy escritural, pero que no coincidía con nuestra necesidad real. Y hoy en día tenemos no más necesidades que antes, porque antes también las teníamos. Pero hoy estamos en un momento donde vivimos inexorablemente el 2006, que no es lo mismo que vivir el 80 y tanto, el 70 y algo, donde hay una presión externa increíble del mundo, donde cualquier chiquitito de 11, 10 años, 12, como mi hijo mayor, ya está conectado a internet o tiene sus videojuegos. En nuestro tiempo nos levantamos a cambiar ese televisor que hacía 4 canales teníamos, porque para ver el 2 tenía que subir y dar vuelta a la antena, te perdía 4 para ver el 2. ¿Qué sabrán ustedes lo que es arreglar el vertical o el horizontal? No tienen idea, pero los que tenemos algunas décadas de vida más que ustedes, había lo que es arreglar el horizontal, el vertical, todo para que anduviera, y se apagaba la televisión y te quedaba un círculo ahí que te quedaba 3 días en el medio de la pantalla. Y sabías que la televisión... y en mi tiempo no se podía ver televisión, era pecado. Entonces, y no podías disimularlo, porque si apagaba la tele de golpe, te quedaba el círculo botonazo así. Y entonces mi mamá, como sabía que a veces podía venir el pastor, se le ocurrió poner una frazadita arriba, que bajaba así y lo tapaba, para tapar el círculo botonera. Entonces, en cierta ocasión, el pastor tocó el timbre, estábamos todos mirando televisión. ¿Qué es lo que había en aquel entonces? No se piensa que estábamos mirando gran cosa, es lo que había, esas películas del sábado de superacción y esas cosas. Entonces, cuando de repente vino el pastor, apagamos y bajamos la frazadita, que era como el escondite Batman, así. Pero tenían otro defecto los televisores, que eran a válvula y podías hervir un huevo frito arriba. 1 hora de película, un huevo frito, así era. Y el pastor venía y decía, ¿cómo están? Y se apoyaba arriba. Y si el televisor quemaba. Bueno, entonces yo digo, nosotros vivimos en otro tiempo. Hoy ignorar de que todo el mundo mira televisión, algunos más, otros menos, pero todo el mundo mira televisión. Ignorar de que existe internet en un mundo globalizado, que no lo hubiésemos soñado hace unos años atrás, no lo podemos ignorar, esto ocurre. Entonces necesitamos, cuando decimos vivir una nueva dimensión, Dios nos requiere que nuestra mente se vaya abriendo, no ser más amplios en cuanto a aceptar pecados o cosas que no hubiésemos aceptado en otro momento, sino tener una amplitud espiritual, justamente junto con la globalización que inexorablemente va creciendo y con este mundo que nos pasa por arriba si no estamos bien espiritualmente. La Biblia narra un episodio que trata del camino de Emaús, está en San Lucas capítulo 24, es interesantísimo que leamos unos 2 o 3 episodios que tienen que ver y nos van a dar la base para esta palabra que quiero transmitirles de parte del Señor. El capítulo 24 del libro de San Lucas habla de el camino a Emaús. La Biblia dice el versículo 13 del capítulo 24 del libro de San Lucas, en el camino a Emaús, que aquí 2 de ellos, está hablando de 2 discípulos, iban ese día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí cosas que les habían acontecido. Mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se les acercó y caminaba con ellos. Ahora, mírenme por favor. 2 de los discípulos caminan a Emaús y estaban tan turbados y tan cegados, con sus ojos tan vedados, que ni siquiera se dieron cuenta de que Jesús se les había unido en el camino. Se les une Jesús en el camino y empiezan a charlar. Y Jesús les dice, ¿por qué están preocupados? Y uno de ellos, sin conocerlo, a pesar de que habían estado mínimamente 3 años con él,
Le dice, mira, lo que sucede, debe ser el único que no estás enterado de que crucificaron al Señor, y le empieza a contar lo que había ocurrido. Estaban tan turbados que ni siquiera se dieron cuenta de que el que caminaba con ellos era el mismo Señor. Entonces, hay algo interesante en el versículo 31 que dice, entonces, después de alguna situación que se vive allí, que por una cuestión de tiempo no lo vamos a ver, pero el Señor les habla, ellos no saben quién es, y el versículo 31 dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Le fueron abiertos sus ojos. El versículo 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Primero les abrió los ojos y después les abrió las Escrituras. El versículo 45 dice, versículo 45, entonces les abrió ¿el qué? El entendimiento, la mente, para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, mírenme por favor, primero Dios le abre los ojos, después Dios le abre la Escritura y finalmente Dios le abre la mente, en ese orden. Los ojos, la Escritura y la mente. Es decir, ellos recién se dan cuenta de que Jesús camina con ellos cuando les abre los ojos. Recién comprenden por qué Jesús está caminando con ellos cuando Dios les abre, el Señor les abre las Escrituras. Pero no comprenden cuál es la misión ni por qué el Señor pasó por el suplicio de la cruz y resucitó hasta tanto no les abriese la mente. Los ojos, las Escrituras y la mente. Siempre me pregunté por qué había tanta gente, y hay tanta gente, que de pronto abre los ojos, conoce al Señor Jesús, es abierto a las Escrituras, son eximios expositores con una retórica impecable, o predicadores, o no. Por ahí no son predicadores, pero sí son excelentes teólogos, pero por alguna razón les falta ese tercer paso que es que Dios les abra la mente. Porque hay gente que sí conoce al Señor, que sí conoce las Escrituras y te puede dar vuelta como una media a la Biblia sin ir más lejos. Si ustedes hablan con un testigo de Jehová, y si ustedes no están firmes en la palabra, terminan asistiendo a un salón del reino y comprando la atalaya. Porque el testigo de Jehová abrió los ojos, porque conoce al Señor, no te está predicando sobre un demonio, está hablando del Señor, de alguna manera, una doctrina errónea, convengamos, pero habla del Señor. Abrió las Escrituras porque conocen las Escrituras, pero no abrieron la mente, es como que el entendimiento está cegado. También me encuentro cuando me toca viajar, por providencia divina, a otros países, donde veo gente que conoció al Señor, insisto, tiene los ojos abiertos, conoce la Biblia, pero no entiende el tiempo que estamos viviendo. El Señor en su momento dijo, hipócritas, ustedes pueden saber cuándo va a llover, miran el tiempo y dicen, hay nubes, me parece que no conviene, conviene levantar la cosecha ahora y no esperar después que llueva. Saben cuándo viene un nubarrón, cuándo viene una tormenta, pero no saben el tiempo que están viviendo. En otras palabras, le estaba diciendo, ustedes se están perdiendo que Jesús camina entre ustedes porque no tienen abierto el entendimiento. ¿Cómo alguien puede asistir a la iglesia, saber que viene a adorar a Jesús, leer la Biblia, entender la Biblia porque Dios le da revelación y tener la mente cerrada? ¿Por qué alguien puede tener la mente cerrada? Hay otro episodio bíblico que habla de los odres. Estos días el pastor estuvo hablando mucho sobre los odres viejos, los odres nuevos, el vino nuevo. La Biblia dice, y nadie echa vino, San Mateo 9:17, en odres viejos. ¿Por qué? Porque los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Ahora quiero que me presten atención, por favor. Yo siempre me pregunté, cuando el Señor habla y dice, no pondríamos nunca un remiendo nuevo en un trapo viejo, en un vestido viejo, porque el remiendo tiraría del trapo viejo y el trapo viejo se rompe. No pondría nunca vino nuevo en un odre viejo, porque de modo que el vino lo que hace es romper ese odre. Y también yo he cometido el error en mis inicios, cuando empecé a predicar con toda esa inconsciencia de la juventud y ese fervor nuevo que uno tiene, de decir, hermano, Dios va a traer un vino nuevo y el odre que no lo entienda le va a romper el bocho el Señor. Dios trae una nueva revelación, el que no tenga la mente abierta, tu abuela se embromó porque el vino nuevo va a venir y lo va a renovar igual. Entonces uno cree que como que el Señor está diciendo eso. El odre viejo no lo entiende y mala suerte. Dios tendrá que buscar odres nuevos porque el odre viejo se va a perder el avivamiento. Y uno piensa eso, a lo mejor, que cuando Dios habla del vino nuevo, habla necesariamente de una generación nueva y que aquello que nos precedió no sirve necesariamente porque es viejo, porque el vino nuevo lo va a romper.
Pero lo que el Señor está diciendo es que ambas cosas deben conservarse, el vino nuevo y también el odre viejo. Por eso es que no lo pone en el odre, porque no solo el Señor está interesado en que el vino no se pierda, sino también en que el odre no se dañe. Es decir, Dios ama al odre viejo y no quiere que se dañe. En otras palabras, está diciendo, yo no puedo ponerle un home theater y traerle tecnología de punta a mi papá, como si yo dijera, a mi papá, porque mi papá se creó con ese televisor que hacía puf, 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 puf. Le pongo una tecnología de punta en la casa, de punta, y no lo va a entender nunca. No está preparado. Va a decir, sacame esta porquería, no lo puedo bajar. Un día me va a llamar a mí o a la ambulancia, pues no puede bajar el sonido. Esto es igual. El Señor dice, yo no puedo darle una nueva revelación a gente que todavía yo no permití que se les abriera la mente. Porque no es que uno tiene que abrir la mente. Dios te abre la mente cuando estás preparado para recibir el vino nuevo. ¿Me siguen, sí o no? ¿Por qué? Porque la Biblia leímos en el camino a Maús que Dios les abrió los ojos, el Señor les abrió los ojos. No abrieron ellos los ojos porque sí, oye, el Señor les abrió. Antes estaban los ojos vedados. Después dice el Señor que les abrió las Escrituras. ¿Quién se las abrió? Él. Y después dice que les abrió el entendimiento. No fue una cosa que se destapó, Dios se los abrió. Entonces digo, ¿por qué Dios no le abre el entendimiento a todo y ya tiene vino nuevo para poner en un montón de odres nuevos? Porque el odre a veces no está preparado para recibir el vino nuevo. ¿Qué es un odre viejo? No tipifica una persona sexuagenaria de más de 50 años o de 70 años. A veces un odre viejo puede ser un muchacho de 20, que no tiene la mente abierta y Dios dice no está preparado para que le dé la nueva revelación. ¿Por qué un odre debería renovarse? Porque Dios se actualiza. Quiero que no se pierdan un instante de lo que les voy a decir, porque de esto depende lo que el Señor nos va a hablar esta noche. ¿Por qué un odre tiene que renovarse? ¿Por qué el Señor dice no puedo poner vino nuevo, se tiene que renovar? ¿Por qué Dios tiene que abrir el entendimiento a un odre o renovarse? Porque la palabra de Dios es dinámica, va cambiando siempre. La palabra de Dios nos habla hoy y eso no es para siempre, como a veces malentendemos. Dios habló y Dios nunca va a cambiar porque no es hombre para arrepentirse. No tenemos que sacar la frase de contexto. Miren, Isaías en determinada ocasión va a hablar con Ezequías y le dice, así dice el Señor. Escuche, mirá si un profeta te dice esto. Yo creo que te corre un frío por la espina dorsal que empieza acá con rumbo y terminación desconocida. Mirá. Esto para que vean que la palabra de Dios está viva, que se actualiza y que el vino nuevo significa que Dios quiere que vivamos en un constante cambio. Escuchen, Isaías le dice a Ezequías, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque de cierto morirás. ¡Oh! Te lo dice Isaías, no es que te lo dijo esas hermanitas que vos decís, bueno, por ahí no tiene los patitos en fila, está orando mucho. Esto fue Isaías. Isaías dice, pon tu casa en orden, porque de cierto, dice el Señor, que morirás y no vivirás. ¿Qué hace en ese momento Ezequías cuando recibe esa palabra? Dice la Biblia. Entonces Ezequías, esto está en Isaías 38:1, entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared. Recibe la profecía. Y en vez de ponerse a llorar, decía, ay, ¿cómo que me voy a morir? ¿Cómo no? Una reconfirmación, digamos, No. Cuando recibe la palabra, dice la Biblia, que vuelve su rostro hacia la pared. Y oró al Señor y dijo, te ruego que te acuerdes cómo yo he andado delante de ti en verdad, con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Dice que entonces volvió la palabra del Señor al profeta Isaías, que le había pronosticado la muerte, y le dijo, ve y di a Ezequías, así dice el Señor, Dios de tu padre David. He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, y aquí añadiré 15 años a tus días. Esto fue así. Isaías le dice, me dice Jehová que te vas a morir. Buenas tardes. Y se va.